ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Bueno, señores, y continuamos con más de Somos Controversia, salud, humor, debates y muchísimas cosas más. Ahora nos vamos con un invitado también sumamente especial para nosotros. Me refiero a Guarionex Alcántara. Él es escritor y comunicador también. Y con Guarionex pues vamos a tratar un tema muy interesante, la influencia de la Biblia en la historia dominicana. ¿Cómo está, hermano? Bienvenido de nuevo a tu casa. Todo bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí nuevamente con esta gente tuya que te sigue. De verdad que ha sido un honor estar de nuevo acá. Igualmente para mí compartir contigo. Hoy tú nos traes un tema muy interesante, la influencia de la Biblia en lo que es la historia dominicana. Cuéntame de qué trata esto. Así es, tú sabes que la Biblia ha sido como palabra de Dios, ¿verdad? Este libro maravilloso que le da al hombre el conocimiento y la luz de lo que es todo lo que es la historia de la creación, todo lo que es Dios. Este libro maravilloso siempre ha estado presente de una forma u otra en todo lo que ha sido la evolución histórica no solamente de Dominicana, sino también de toda América. Porque inmediatamente comienza nuestra historia para el siglo XV, a finales ya del siglo XV, 1490 y tantos, con Colón. Hay mucha gente que, y bueno, voy a traer controversia con Colón, porque hay mucha gente que detracta la imagen de Colón. Sin embargo, Colón era un hombre muy apegado a la Biblia, era un hombre muy lector de la Biblia, inclusive varias veces en su diario, él deja ver ese apego a la palabra de Dios. Cuando llega aquí a Santo Domingo, que en ese momento se llamaba Quisqueya, y Haití, tierra de montañas, él le coloca esta frase que dice: yo soy como el rey David, que Dios de pastor de ovejas me hizo rey de Israel, porque él tenía mucho apego a lo que era la palabra de Dios, además de que también ya para este tiempo se está conociendo los posibles orígenes judíos de Colón, debido a que él no quería que se conociera su judaísmo, porque él siempre estuvo tratando de ocultar sus orígenes. Entonces, por eso mismo, mira, lo que pasa es que en el año, para el finales del siglo XIV, 1397 específicamente, en la península ibérica llega lo que es la peste bubónica. Era una infección que en 24 horas producía úlceras, prácticamente afectaba a lo que era lo que tenía que ver con los ganglios linfáticos, ¿verdad? Entonces la gente inmediatamente comenzaba a tener úlceras en la piel, que nosotros en buen dominicano, ¿verdad?, decimos nacidos o nacidos, ¿verdad? Ñáñaras en la piel. Dominicano. Exactamente. Que era específicamente bubón, como se le llamaba. Y esto es lo que hace que la gente que ya había visto lo que estaba pasando con esto, la mortandad que esto estaba trayendo, comenzara a mirar con malos ojos a la comunidad judía que había llegado ya para el siglo XI, desde el siglo XI había llegado a la península ibérica antes de la formación de España. O sea, es importante que se entienda eso. Sí. Se sabe que la Biblia, o la Torá, para el caso de los judíos, habla mucho acerca de lo que es la bendición sobre el pueblo de Israel, y de que ese pueblo de una manera u otra tiene esa cobertura de ese Dios, esa protección, y ese pueblo siempre también goza con de la bendición y la gracia de Dios, tanto que inclusive hoy día podemos ver que aún siendo una zona desértica, Israel tiene una gran producción agrícola, o sea, han podido sembrar en el desierto. Son de los milagros que vemos, pero eso lo toco por el tema en el cual estamos, y es que en el contexto histórico en el que estamos hablando, vemos que hay una mortandad en la península ibérica, pero los judíos están siendo muy poco afectados por esta infección. Una cosa que prácticamente era mortal, un virus mortal. Sin embargo, ellos se veían muy rozagantes, muy bien. La gente comenzó a pensar que los judíos, que por qué ocurría esto. Sí. Y entonces lo que llegó a la cabeza de la gente a través de un sermón muy fogoso que va a dar un sacerdote,
de apellido de Rodríguez, en la Catedral de Sevilla, él comienza a proclamar estos sermones antisemitas y comienza a ir de una forma u otra con esa animadversión contra los judíos, acusándolos a ellos directamente de que ellos, como mataron a Cristo, eso lo asume él, o lo asumieron ellos, que los judíos mataron a Jesús y que por ello haber matado al Hijo de Dios, entonces esa maldición llegó con ellos. Sí. Y ahí comienza la gente a mirar con malos ojos a los judíos, y eso es lo que hace que según lo que tenemos nosotros estudiados ahí en el libro nuestro, la familia de Colón saliera, que vivía en Cataluña, saliera a Italia, específicamente a Génova, que es de donde algunos piensan que era Colón. Sin embargo, Colón en ningún momento sus escritos escribía en italiano, escribía siempre en catalán. O sea que es muy probable lo que estoy diciendo yo. O sea que la teoría más acertada y la que más coinciden los historiadores es que Colón sí nació en Cataluña, pero que su familia era de orígenes judíos y que tuvieron que salir de España para internarse en Italia específicamente. Y te explico por qué. Después de la persecución a los judíos, los asuntos estaban saliendo de control en España. Entonces el rey toma la potestad, toma el toro por los cuernos y dice, bueno, aquí lo que vamos a tener es que tomar esto y de una u otra forma, con sus consejeros, sacarle provecho también político. Entonces ellos comenzaron a hacer cartas a la Santa Sede para que la Santa Sede le enviara al Tribunal de la Santa Inquisición, con el objetivo de que los que estaban siendo judíos se convirtieran al catolicismo. En el hecho de que ellos no lo hicieran, si fuese contrario a eso, entonces ellos tendrían que tomar otras medidas. Las otras medidas comenzaron con conversión o exilio. Te conviertes o te exilio, sin todo lo que tienes. O sea, te quito todo lo que tienes, te confisco todas tus propiedades, todo lo que tienes. O sea que era una imposición. Exactamente, era una imposición. O te conviertes. Entonces ahí nace el fenómeno de la conversión o judío converso. El fenómeno del converso es el judío que va a tener que, para cuidarse o salvar su propia vida y la de sus familiares, va a tener que asumir la religión católica aún sin quererlo. Pero algunos, casi la mayoría, no quisieron, y entonces eso es lo que hace que para 1490 ya las cárceles de España se estén abarrotadas de judíos. También las galeras, que eran unos barcos que usaban ellos con propulsión humana, o sea, con esfuerzo físico humano, qué sé yo, imagínate tú un barco, una embarcación con remos, ¿verdad? En la parte baja, movidos por cada remo por 2 hombres. Imagínate que tuviese, por ejemplo, algunos 50 remos, o 12 de un lado, 12 de otro, dependiendo del tamaño del galeón, que por eso se llamaba galeras. Eran embarcaciones grandes que se servían para asuntos comerciales, o sea, intercambios comerciales. Recuérdate que en el contexto geográfico estamos hablando del mar Mediterráneo, ¿verdad? La navegación no se hacía a mar abierto, sino que se hacía por las orillas. Y por eso ellos podían hacer navegación de un país a otro, de un lugar a otro, por la orilla, siempre por la orilla, nunca navegando a mar adentro, porque se entendía en ese tiempo que el mundo era cuadrado y que era plana la tierra. Por lo tanto, ellos entendían que navegar a mar abierto era prácticamente irse por el abismo. Y por eso navegaban así. La situación con Colón, que ya regresa otra vez. Pero vemos que Colón era muy controversial. Sí, muy controversial, porque Colón, inclusive, la idea de Colón de llegar a las Indias, de buscar una nueva ruta, es lo que nos venden a nosotros como la agenda de Colón. Sin embargo, hay una agenda oculta de Colón que mucha gente no habla de esa agenda. Y rápidamente lo toco. Cuando Colón llega con el plan de llegar a las Indias por otro lado, que no sea por el estrecho aquel de Constantinopla,
él lo que le está es presentando una posibilidad de llegar a las Indias por el oeste, ¿verdad? Y entonces eso era salir ya de lo que era el mar Mediterráneo para internarse en el océano Atlántico. Y ya ahí no se está hablando de navegación por vía de orillas, sino a mar abierto. Y por eso era que el plan de Colón era visto como una locura. Sí. Porque él pensaba que la Tierra era redonda, él argumentaba sobre Marco Polo, sobre Copérnico, que sí, claro, tenían escritos de navegaciones anteriores, pero la gente no le daba mucha credibilidad a esas experiencias marítimas de estos navegantes. Sin embargo, Colón sí se las creyó, pero también hay que entender algo. Si Colón era judío, algunos de los aspectos de la costumbre judía tenía que tener Colón, ¿verdad? Entonces, uno de estos es el hecho de que Colón conociera la redondez de la tierra. Según lo que sabemos de los judíos, de tener la Torá siempre, de tener la Biblia, el conocimiento de los primeros libros de la Biblia, del Génesis, ¿verdad? Éxodo, Levítico. También hay libros como los libros proféticos o de los profetas, y dentro de ellos está el libro de Isaías. En el libro de Isaías 40:22 dice que él, haciendo referencia a Dios, está sentado en el círculo o sobre el círculo de la tierra. Cuando los judíos leen esto, entienden entonces que la tierra es un círculo. Por lo tanto, no puede ser plana ni cuadrada, sino redonda. Y por eso él, bajo el entendido de que la tierra era redonda, entonces él plantea lo de darle una vuelta a la tierra redonda, porque entiende que si da la vuelta va a caer en el punto de las Indias. Sin embargo, había un temor también, y era de que si aún él podía sobrevivir, y tenía razón, podía llegar a Zipango, que era lo que ellos como llamaban a Japón en ese tiempo, porque los japoneses, al vivir en una isla también y no tener conocimiento de estas personas, eran bastante beligerantes. O sea, podía ser peligroso para cualquier persona llegar a ese lugar sin que los japoneses supieran quiénes eran y para qué estaban ahí. Por lo tanto, Colón, cuando llega donde los reyes, él hace 2 intentos. Y los 2 intentos son fallidos, los primeros 2, a través de un monje, pero luego, de una manera sorprendente, lo logra. Y logra la aceptación también de su proyecto. Y nadie depara en saber cómo logró esto. Lo logró a través de un judío. Un judío que era el tesorero real, se llamaba Don Luis de Santangel, y en su nombre, que fue cambiado a un nombre español, pero su nombre real era Azarías Ben Ginilo. Este hombre es amigo personal del rey Fernando, y él es quien logra, a través de sus relaciones, que Colón llegue otra vez donde la reina. Ahí comienza la reina a ponerle a Colón muchísimas vacilaciones e tratar de imposibilitar el asunto. O sea, comienza a plantear cuestiones como, por ejemplo, ¿y quién le va a entregar a usted los marineros? ¿Quiénes se va a llevar? Porque nosotros no le vamos a entregar a usted a los ciudadanos nuestros, porque nosotros no sabemos hacia dónde usted va y no creemos mucho en eso. Entonces, ahí es donde viene el planteamiento de Don Luis de Santangel, cosa muy curiosa, sí. Entrégale los que están condenados a muerte. Porque nosotros decimos los presos, pero realmente eran los condenados a muerte, los presos que estaban condenados a muerte. Pero ¿quiénes eran los que estaban condenados a muerte? Claro, había muchos que por muchas causas lo podían estar, pero la mayoría de los que estaban condenados a muerte eran los judíos, que estaban ahí en las galeras y en las cárceles precisamente por la situación de que no querían convertirse. Entonces, como no querían convertirse y no querían tampoco dejar sus negocios y todo lo demás, el Estado le confiscaba sus negocios y los encarcelaba. Pero esos luego se iban a ser asentados en varias actas. Las actas de los condenados a muerte, porque no se quisieron convertir, y luego las actas que también fueron levantadas, las actas de los quemados, que los quemaban en hogueras. Entonces, esto es lo que hace que podamos entender que la agenda secreta del viaje de Colón era que vinieran los judíos que estaban en las cárceles, porque mucha de esa gente que estaba ahí a muerte fueron entregadas a Colón como marineros.
Sí, pero también una manera también de salir de esa gente. Exactamente. Porque como que no estaban creyendo mucho diríamos, lo que él estaba planteando. Así es. Limpiaban también. Claro que sí. Además de esto, Colón también contrajo un matrimonio con judías. Nunca se casó con españolas. Eran dos judías. Una murió y luego se casó con otra. Y una de ellas se llamaba Beatriz Moñiz, que era judía, pero vivía en Portugal, estaba radicada en Portugal. Entonces esto significa que nos va dando luz acerca de lo que es el posible origen judío de Colón, que ya inclusive muchos historiadores están hablando de esto en foros internacionales y se está hablando seriamente de que sí, Colón era judío. Inclusive al punto de que cuando llegan las capitulaciones, porque también hay que entender que Colón planteó el asunto, es bueno decir también que cuando se fueron a averiguar cómo y con qué naves lo iban a hacer, la reina dijo que tampoco podía proveer naves, que el reino no tenía la capacidad económica. No querían gata. No, exactamente, no para cubrir el viaje. Dirá que todos se van a fuñir todo lo conjunto. Entonces, observa lo siguiente. Don Luis de Santangel, que es judío, es el que dice, nosotros vamos, yo voy a costear el viaje. Se lo voy a hacer de forma de préstamo, de manera de préstamo. Ay, a la corona, 1.140.000 maravedíes. Si él llega a un lugar y logra conquistar esa tierra, pues entonces ustedes me devuelven. Si él no regresa, no me deben nada. Tampoco me van a pagar intereses. Pero aquí es donde viene la pregunta. ¿Cuál era el móvil de este hombre? ¿Qué buscaba este hombre que está tan dadivoso, que es capaz de decir que va a costear el viaje, que él se va a encargar, que da las ideas de que entréguele a los presos, y que además de eso también cuando la reina expone su negatividad a entregarle los barcos, también él se presta solícito a buscar los barcos y también alquilar las embarcaciones. ¿Qué buscaba ese hombre? ¿Qué buscaba ese hombre? Ahora me tiene tú a mi expectativa. ¿Qué buscaba ese hombre? La agenda secreta que nosotros develamos en el libro, que los judíos que estaban en las cárceles fueran liberados y se fueran con Colón en las 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña, la Santa María, que de hecho debo decirte que las 3 embarcaciones eran propiedades de 3 judíos amigos de Azarías Benginilo, don Luis de Santangel. También en el libro nosotros hablamos sobre esos 3 judíos, cómo era su nombre y qué hacían, y cómo también uno de ellos, Alfonso Niño, vino aquí en el segundo viaje de Colón. República Dominicana, la tierra de Dios. Así es. Háblame sobre esto. Así es, este es nuestro libro, República Dominicana, la tierra de Dios. Es un libro histórico, socioespiritual, donde nosotros estamos dando a conocer esa historia que está detrás de la Biblia colocada en el centro de la bandera. Qué interesante saber y conocer que nosotros somos un pueblo que ha sido marcado por este libro sagrado y que nuestra historia está rodeada, impregnada, totalmente llena de lo que es la palabra de Dios. Tú sabes que ahí también hacemos un recorrido desde la historia precolombina hasta la Segunda República y te vamos mostrando todo lo que ha sido, todo lo que fue la influencia de la palabra de Dios desde ese viaje de Colón que se da en 1492 desde el puerto de Palos de Moguer hasta la llegada aquí de Colón. Que también es interesante decirte que cuando llega la Biblia por primera vez y es un contacto ahí entre el descubrimiento del Nuevo Mundo plantea un contacto entre las dos razas, entre las etnias de ese entonces, ¿verdad? Tal vez hoy en día ya no podamos hablar tanto así de razas como tal, pero en aquel tiempo sí, porque la gente tenía ya eran 2 civilizaciones, una civilización, porque los aborígenes todavía no estaban civilizados, pero era prácticamente un choque de 2 mundos, como así mismo lo plantea la historia. Es importante decirte también que la Biblia jugó un papel muy importante. Fíjate que también un sacerdote, Fray Antón de Montesinos, es quien levanta su voz ante el maltrato a los indígenas, que va a venir en América debido a la explotación a la que eran sometidos. Y este monje o este sacerdote va a esbozar también, va
a citar la Biblia cuando él dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Y esto es lo que Cristo dice en los evangelios. Él lo toma, lo repite, lo cita, y entonces él quiere tomar la Biblia como referente para crear conciencia de la situación social, ¿verdad? Y de la explotación laboral a la que estaban siendo sometidos los indígenas. Entonces, bueno es decir también, otra vez la Biblia, ya para los años, el siglo XVII, 1600, cuando inicia la industria azucarera, ¿verdad? Aquí en América, ya Colón no estaba como gobernador, aunque fue de manera injusta su destitución, pero ya contábamos con había otro rey, Felipe III el Hermoso, y también teníamos la llegada de Antonio Osorio. No sé si recuerdas las capitulaciones, ¿verdad? Y lo que es la encomienda de Osorio. Osorio vino aquí con una cédula real, un decreto de la corona, que le obligaba, le mandaba a que despoblara la parte norte-noroeste de Santo Domingo. Te explico. Lo que pasa es que en ese momento ya había surgido la industria azucarera. Para ese entonces todas las potencias utilizaban la miel para endulzar las bebidas, y era muy costoso todo eso. Sin embargo, parte de los judíos que llegan con Colón, que es bueno también mencionar que el primer judío que mestizó con una taína se llamaba Miguel Díaz de Aúz, y que el primer taíno mestizo con judío se llamaba Miguelico. Es importante también hablar sobre eso. Pero uno de estos judíos, o dos de estos judíos, son los que van a crear el azúcar en Santo Domingo. Tomando el guarapo de la caña, lo van a caramelizar, luego entonces lo van como un turrón, lo van a romper, lo van a colocar en bebidas, y ahí es donde se descubre que ese cristal del guarapo de la caña podía endulzar. Y ahí nace la industria azucarera. Entonces, ¿cuál es la influencia que tiene la Biblia en este momento histórico? Que va a surgir la piratería y el espionaje. Porque tú sabes que el que tiene el control, ¿verdad?, y el monopolio, va a tener el control de todo. Entonces, eso es lo que provoca que las demás, Inglaterra, Francia, las potencias, quieran tomar el control de Santo Domingo. Y ahí Antonio Osorio va a tomar el control también y va a despoblar esos pueblos. Voy a terminar aquí. De Montecristi y Puerto Plata, Vallajá y Yaguana, va a fundar a Monte Plata, y también va a fundar a Vallaguana. Entonces, ¿por qué? Porque los corsarios traían Biblias protestantes, y entonces ellos no podían permitir que llegaran las Biblias protestantes porque era un reino católico. Bueno, déjame decirte que tenemos que hacer una segunda parte de este tema, porque también tenemos que incluir unos puntos muy interesantes que está aquí en este libro, República Dominicana, la tierra de Dios. Así que la semana que viene tú tienes que estar aquí dando la segunda parte de ese tema. Perfecto. Bueno, señores, vamos a pausa, volvemos en breve. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos.